Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal para otro misterio con Molly Westbrook. Si eres nuevo aquí y nunca me has visto, hola, soy Molly Westbrook. Y subo videos de crímenes reales como este cada semana, así que si crees que es algo que te podría interesar, por favor, suscríbete. Y no olvides activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Esta semana vamos a hablar de un caso importante. Seguro que varios esperaban este caso, ya que mencioné varias veces que lo cubriría. Hoy vamos a hablar del infame caso de los estranguladores de Hillside, los primos asesinos en serie Angelo Buono y Kenneth Bianchi. Ellos fueron responsables de las desapariciones y asesinatos de varias mujeres jóvenes a finales de los 70, pero sería la naturaleza arrogante de uno de los asesinos lo que eventualmente llevaría a su caída, lo que llevaría a que fueran identificados. Así que para el caso de esta semana vamos a regresar a finales de los 70 en Los Ángeles, que obviamente está en California, en Estados Unidos. Pero en realidad, antes de entrar en la ola de asesinatos, primero vamos a profundizar en el trasfondo de nuestros dos asesinos, comenzando con el mayor de los dos hombres, Angelo Buono. Así que Angelo Antonio Buono Jr. nació el 5 de octubre de 1934 en Rochester, Nueva York, en una familia italoamericana. Su madre se llamaba Jenny y no pude encontrar el nombre de su padre, pero de todos modos su padre realmente no estuvo presente en su vida. Por lo que sé, sus padres se separaron cuando él aún era joven. Angelo tenía un hermano. Tenía una hermana llamada Cecilia, y después de la separación de sus padres en 1939, cuando Angelo tenía alrededor de 5 años, la familia de 3 se mudó a la ciudad de Glendale, en Los Ángeles. Angelo Buono siempre fue un niño muy problemático, nunca se portaba bien, realmente nunca seguía las reglas y desde muy joven Angelo parecía desarrollar un desprecio, un odio hacia las mujeres y esto parece haber comenzado con su madre Jenny. Realmente nunca tuvo una buena relación con su madre, pensaba muy poco de ella y cuando era adolescente solía llamarla con nombres horribles. La llamaba prostituta porque aparentemente su madre solía ir a ver a diferentes hombres y se llevaba a su hijo con ella y él solo tenía que esperar afuera. No tenía ningún respeto por su madre ni por otras mujeres tampoco. Él creía que las mujeres debían actuar y comportarse de cierta manera. Él creía que las mujeres debían saber cuál era su lugar. Pero al mismo tiempo él se consideraba un poco un don Juan. De adulto era un hombre arrogante y desagradable que creía que todas las mujeres se sentían atraídas por él. Las trató terriblemente durante toda su vida. Prácticamente a todas las mujeres que conoció o con las que se cruzó las trató mal. Incluso cuando estaba en la escuela, en la preparatoria, él solía presumir ante sus compañeros y amigos sobre todas las chicas que había violado. Para él eso era algo de lo que sentirse orgulloso. Según fuentes, cuando Buono era adolescente estaba completamente obsesionado con un hombre llamado Carol Chessman, quien era un violador en serie. Chessman operaba en Los Ángeles y fue condenado a muerte por sus crímenes. Fue ejecutado en 1960, pero cuando Buono escuchó sobre él y sus crímenes, se convirtió en su ídolo. De manera enfermiza lo admiraba y aspiraba a ser como él, a ser como este violador. Cuando Angelo Buono tenía 16 años dejó la escuela. Abandonó la escuela y comenzó lo que se convertiría en una vida de crimen. Cometía robos, robaba autos para pasear y participaba en actividades de pandillas. A los 17 años estuve en un centro de detención juvenil tras ser arrestado por robo de autos. En su adultez, Angelo Buono se casó varias veces. Se casó con su primera esposa cuando tenía alrededor de 20 años y ella tenía 17, aunque no estuvieron juntos por mucho tiempo. Rápidamente se divorciaron y, a lo largo de los años, él se casó con otras 3 mujeres con quienes tuvo varios hijos. Creo que tuvo 8 hijos en total. Sin embargo, también se divorció de estas esposas. Ninguno de sus matrimonios funcionó, me imagino que probablemente fue porque trataba muy mal a sus esposas. Era increíblemente violento con ellas. Era abusivo tanto física como sexualmente con sus parejas y también con sus hijos.
De hecho, en un par de fuentes se afirma que violó a sus propios hijos, a sus propias hijas. Cerca de 1975, Angelo Bueno empezó a trabajar como tapicero de autos e incluso abrió su propio negocio de tapicería automotriz. Abrió su propio taller de tapicería de autos que estaba ubicado en Glendale, California, y su negocio en realidad le iba muy bien, estaba ganando buen dinero con él, tenía muchos clientes, fue un éxito. Y luego, justo al año siguiente, a principios de 1976, la vida de Angelo Buono se volteó completamente cuando aceptó que uno de sus primos, Kenneth Bianchi, de 25 años, se mudara con él. Ahora Angelo no estaba muy contento con esto, con dejar que Bianchi se quedara con él. Había mucha diferencia de edad entre ellos. Como dije, para este momento Kenneth Bianchi tenía 25 años y Buono tenía alrededor de 42. Había alrededor de 17 años de diferencia entre ellos y además Buono ya se había acostumbrado a vivir solo y le gustaba. Realmente no quería que otra persona viviera con él, pero de mala gana aceptó que estaba haciendo un favor para la familia, así que Kenneth se mudó con él. La familia no sabía que la unión de estos dos hombres eventualmente llevaría a una de las oleadas de asesinatos más brutales y horribles que Estados Unidos había visto y vería. Pero ahora que ya hablamos sobre los antecedentes de Angelo Buono, hablemos un poco más sobre su primo Kenneth Bianchi. Kenneth Alessio Bianchi nació el 22 de mayo de 1951 también en Rochester, Nueva York. Ahora, según tengo entendido, Bianchi realmente nunca conoció a sus padres biológicos. Su madre trabajaba como trabajadora sexual y cuando Kenneth nació, ella sintió que no podía hacerse cargo de él, así que lo dio en adopción. Y solo un par de meses después de que él nació, fue adoptado por una pareja, Nicolás y Francisca Bianchi, quienes no tenían otros hijos. Ahora, Francisca era la tía de Angelo Buono, era la hermana de la madre de Angelo, lo que hacía que Angelo y Kenneth fueran primos. Ahora, según todos los relatos, Nicolás y Francisca eran padres muy amorosos y atentos, aunque la madre de Nicolás, Francisca, era muy intensa con esto. Ella adoraba completamente a Kenneth y lo consentía casi demasiado, al punto de que prácticamente lo estaba sofocando. La psiquiatra forense, la doctora Helena Morrison, describió en un documental cómo Francisca casi veía a su hijo como un dios. Ella adoraba el suelo que él pisaba y estaba absolutamente aterrada de que algo malo le fuera a pasar todo el tiempo. Tenía este miedo constante, esta ansiedad constante de que él se fuera a enfermar y muriera y que ella lo perdería. Lo llevaba al médico todo el tiempo porque se había convencido de que él estaba enfermo y que necesitaba atención médica. 9 de cada 10 veces estaba bien, solo era ansiedad por su salud. Francis era demasiado sobreprotectora con Kenneth, lo asfixiaba constantemente. Cuando era muy joven, mucha gente a su alrededor notó que Kenneth mentía mucho. Prácticamente en cuanto aprendió a hablar, aprendió a mentir. Era un mentiroso compulsivo. Mentía sobre todo. Cuando tenía como 6 años, él y su mamá fueron a un supermercado y cuando llegaron a casa, Francis notó que él había robado cosas del supermercado, solo cositas como dulces y esas cosas, las había metido en su bolsillo. Así que Francis lo enfrentó y le dijo, Kenneth, ¿de dónde sacaste esas cosas? Lo robaste, pero él mintió y lo negó. De hecho, él afirmó que no tenía idea de cómo los dulces habían llegado a su bolsillo. Se negó a admitir que los había tomado. Así que desde una edad muy temprana, él ya está empezando a experimentar un poco con cometer delitos. Él roba y cuando lo descubren y lo confrontan, miente. Era como si hubiera perdido la capacidad de ser honesto, porque mentir ya era algo natural para él. Se había vuelto muy bueno en eso. De hecho, era un niño muy inteligente, Kenneth Bianchi. Tenía un coeficiente intelectual muy alto, así que era increíblemente inteligente, pero también era conocido por ser muy agresivo desde pequeño. A menudo tenía arrebatos de ira y violencia y le diagnosticaron trastorno de personalidad pasivo-agresiva. En 1964, cuando Kenneth era un adolescente, su padre Nicolás falleció de neumonía, lo que significó que ahora solo Kenneth y su mamá Francis vivían en la casa.
En 1970, Kenneth se graduó de la preparatoria Gates Chile y al año siguiente se casó con Brenda Beck, su novia de la secundaria. Sin embargo, Bianchi no trató nada bien a su nueva esposa. Él era increíblemente controlador e irónicamente siempre solía acusarla de ser una mentirosa. Aparentemente, él la acusaba de mentir respecto a su trabajo, ella trabajaba como enfermera, él la acusaba de engañarlo y de mentir al respecto, así que el matrimonio no duró mucho, solo unos meses después se divorciaron. Fue alrededor de esta época, a principios de los 70, cuando Bianchi se convirtió en estudiante del Monroe Community College y comenzó a estudiar psicología y también ciencias policiales porque había decidido que quería trabajar en la fuerza policial, quería ser oficial de policía, aunque en realidad no estaba dispuesto a esforzarse porque renunció. Dejó la universidad poco después de empezar, pero aún así solicitó trabajos en la fuerza policial. Sin embargo, fue rechazado. Fue rechazado varias veces. Así que, después de este revés, consiguió un trabajo como guardia de seguridad en una joyería, pero lo despidieron cuando sus empleadores se dieron cuenta de que estaba robando en el negocio. Fue después de esto, en 1976, cuando la madre de Kenneth Bianchi, Frances, decidió que su hijo debía irse a vivir con su primo en Los Ángeles, Angelo Buono. Frances y su hermana Jenny, la madre de Angelo, decidieron que podría ser beneficioso para Kenneth quedarse con Angelo por un tiempo, porque, ya sabes, Angelo era mucho mayor, así que tal vez podría ser esa figura masculina de autoridad que Kenneth no había tenido en mucho tiempo, ya que su padre falleció cuando era un niño. Tal vez pensaron que Angelo ayudaría a Kenneth a enderezarse, porque para ese momento Angelo tenía un buen trabajo, tenía un buen negocio, etc. Eso nos lleva a donde estábamos antes. En enero de 1976, Kenneth Bianchi, de 25 años, empacó sus cosas y se mudó de Rochester, en Nueva York, a Los Ángeles, en California. Al llegar a Los Ángeles, Kenneth solicitó trabajo en el departamento de policía local. Una vez más, decidió intentar conseguir su trabajo soñado como oficial de policía, pero no pudo. Una vez más fue rechazado porque no tenía las calificaciones, así que Kenneth Bianchi decidió hacer lo que mejor sabía hacer. Decidió intentar mentir para conseguir el trabajo que quería. Creó estos certificados falsos que decían que tenía un título en psiquiatría y, usándolos, solicitó un trabajo con un psicólogo en Los Ángeles y, increíblemente, funcionó. Tuvo éxito, consiguió el trabajo y estaba trabajando con diferentes pacientes con problemas psicológicos, aunque no estaba calificado, aunque no estoy segura de cuánto tiempo estuvo realmente en ese trabajo. En verano de 1976, finalmente se unió al Departamento de Policía de Los Ángeles. Se unió al programa de reservistas del Departamento de Policía de Los Ángeles. Ahora, aquí es donde las personas pueden unirse a la fuerza como voluntarios no remunerados solo porque quieren ayudar a servir a la comunidad. Así que Bianchi no recibía un salario por esto, pero no creo que realmente le importara mucho. Él estaba feliz de finalmente ser parte de la fuerza de alguna manera. Además de esto, consiguió otro trabajo, creo que en una oficina o algún tipo de trabajo de escritorio para tener ingresos, y fue mientras trabajaba en este empleo que empezó a salir con una de sus compañeras. Su nombre era Kelly y eventualmente Bianchi se mudó de la casa de su primo para vivir con ella, con Kelly, pero aún así seguía en contacto regular con Angelo Buono. De hecho, para ese momento se habían vuelto bastante cercanos. Bianchi realmente admiraba a su primo mayor, se volvieron tan unidos que decidieron que iban a iniciar un negocio juntos para ganar algo de dinero extra. Verás, Angelo Buono le propuso una idea a Bianchi. Le dijo que deberían montar una agencia para trabajadoras sexuales. Básicamente iban a ser proxenetas, iban a buscar chicas jóvenes a las que pudieran emplear como trabajadoras sexuales. Las anunciarían a otros hombres y luego tomarían un porcentaje del dinero que ganaran. Y como Kenneth Bianchi admiraba tanto a su primo, aceptó, pensó que era una gran idea. Y no pasó mucho tiempo antes de que encontraran a dos mujeres para reclutar. Sus nombres eran Sabra Hannan y Becky Spears.
Los dos hombres empezaron a vender a Sabra y Becky a otros hombres para sexo. Sin embargo, esta situación que tenían iba mucho más allá de solo prostituir a las chicas. Buono y Bianchi básicamente mantenían a estas chicas como prisioneras. Mantenían a Sabra y Becky encerradas en la casa de Buono. Solo las dejaban salir para encontrarse con los clientes que los hombres conseguían. Las primas las violaban repetidamente, las amenazaban y maltrataban físicamente. No puedo imaginar el terror absoluto que debieron haber experimentado. Afortunadamente, tanto Sabra como Becky lograron escapar de Buono y Bianchi. Salieron de la casa de Buono y se alejaron de ellos. Escaparon de estos hombres sádicos con vida, pero tristemente otras mujeres y niñas no tendrían la misma suerte. Buono y Bianchi no detuvieron su comportamiento retorcido después de Sabra y Becky. Siguieron atacando a más mujeres y comenzaron a salir de noche. Conducían por las calles de Los Ángeles en el auto de Buono buscando mujeres jóvenes a las que pudieran violar juntos. Y de nuevo Angelo Buono tuvo una sugerencia, una idea de algo que la pareja podría usar para que les fuera más fácil atraer a estas mujeres. Ahora, si recuerdas, al principio del video hablamos de cómo cuando Buono era adolescente idolatraba al violador en serie Carol Chessman, y Chessman tenía una táctica específica que usaba cuando atacaba a sus víctimas. De hecho, solía mostrar una luz roja a los automovilistas mientras pasaban, una luz roja que se parecía a las que los policías tenían en sus autos en ese entonces. Así que, al pensar que Chessman era un policía, estos automovilistas se detenían y una vez que lo hacían, Chessman los robaba rápidamente y luego obligaba a las mujeres que había detenido a realizarle actos sexuales y las violaba. Y Angelo Buono se inspiró en esto. Él quería usar la táctica de Chessman en las violaciones que estaba cometiendo con Bianchi, así que ideó un plan. Le dijo a Bianchi que deberían usar una placa de seguridad que pertenecía al padrastro de Buono para fingir que eran policías encubiertos. De esa manera básicamente podrían secuestrar mujeres en las calles, podrían fingir arrestarlas y entonces no se vería que las mujeres pusieran resistencia porque la mayoría de la gente no se resistiría si las detuviera un policía. Simplemente se irían con ellos en silencio, así que eso es exactamente lo que empezaron a hacer. Buono y Bianchi conducían por las calles y se acercaban a las trabajadoras sexuales y básicamente les decían que estaban arrestadas. Luego las metían en el auto y las violaban y después amenazaban a las mujeres diciéndoles que tendrían problemas con la policía si le contaban a alguien lo que había pasado. Les encantaba el hecho de que básicamente podían obtener sexo gratis de las trabajadoras sexuales. No tenían que pagar por ello, solo podían hacerse pasar por la policía y violarlas. Esto era emocionante para los dos hombres. Sin embargo, con el tiempo esto se volvió aburrido para ellos. Lo habían hecho tantas veces que ya no emocionaba lo suficiente. No querían dejar de hacerlo, no querían dejar de asaltar a estas mujeres, solo querían hacerlo más interesante, querían aumentar las apuestas. A la siguiente mujer que atacaron, no solo querían violarla, también querían matarla. Buono le expresó a Bianchi que tenía una fantasía sexual oscura en la que estrangulaba a una mujer hasta matarla mientras tenía un orgasmo. Y Bianchi básicamente dijo, hagámoslo. Al igual que con todo lo demás a lo que había accedido, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa que Buono quisiera hacer. Así como Harold Chessman era el ídolo de Buono, Buono era el de Bianchi. Así que tarde en la noche del 17 de octubre de 1977, Buono y Bianchi estaban una vez más merodeando por las calles en busca de una posible víctima, esta vez obviamente con la intención de violarla y matarla. Iban conduciendo por Sunset Boulevard en Los Ángeles cuando se encontraron con una chica de 19 años llamada Yolanda Washington. Era madre de un niño, tenía un bebé que en ese momento tenía solo 3 años y creo que ella era madre soltera, por eso trabajaba como trabajadora sexual para tratar de mantenerse a ella y a su hijo, y eso era lo que estaba haciendo esa noche. Yolanda estaba trabajando. Ella estaba esperando en Sunset Boulevard a que llegara un cliente, pero Kenneth Bianchi y Angelo Buono llegaron.
Se acercaron a Yolanda, le mostraron su placa de seguridad fingiendo que era una placa de policía y le dijeron que tenía que irse con ellos. Así que ella accedió. La pusieron en la parte trasera del auto de Kenneth Bianchi, que en realidad sí se parecía bastante a un coche de policía. Aparentemente, él tenía un sedán que era azul oscuro con blanco, así que Yolanda probablemente ni por un segundo pensó que no eran policías de verdad. Eso fue hasta que ya estaba dentro del auto y se alejaron porque mientras Angelo Buono conducía, Kenneth Bianchi violó y estranguló a Yolanda hasta matarla en la parte trasera del vehículo. Estos primos malvados acababan de reclamar a su primera víctima de asesinato. Después de la muerte de Yolanda, llevaron su cuerpo a un área llamada Forest Lawn Drive en California y ahí simplemente la arrojaron en una ladera al costado de la carretera y se marcharon del lugar. Su cuerpo desnudo fue encontrado temprano a la mañana siguiente, el 18 de octubre de 1977, y la policía fue llamada al lugar. Buono y Bianchi rápidamente decidieron que no querían detenerse ahí. Disfrutaron tanto hacerle eso a Yolanda que querían hacerlo de nuevo, y solo 2 semanas después lo hicieron. En la noche del 30 de octubre de 1977, los hombres salieron una vez más a la calle Sunset Boulevard en busca de su segunda víctima. Y mientras conducían por ahí, se encontraron con Judy Miller, quien tenía solo 15 años en el momento en que ocurrió este caso. Judy era estudiante en la preparatoria de Hollywood. Sin embargo, las fuentes afirman que ella era una fugitiva y que a menudo recurría al trabajo sexual para ganar algo de dinero. Aunque era tan joven, solo era una niña, lo cual por supuesto de alguna manera también significaba que era fácilmente influenciable. Era tan vulnerable. Así que para Kenneth y Angelo, ella era la persona perfecta para atacar. Una vez que vieron a Judy, se le acercaron y le ofrecieron pagarle por sexo y ella aceptó. Así que ella los siguió hasta su auto y en cuanto estuvo adentro, en cuanto estuvo atrapada en el vehículo, sacaron las placas de policía falsas y la amenazaron. Sin embargo, esta vez no mataron a Judy en el auto como lo habían hecho con Yolanda. Decidieron llevarla al taller de tapicería de autos de Buono. Ahí la ataron, la amarraron, fue agredida violentamente y violada antes de que finalmente la estrangularan hasta la muerte con una ligadura. Y luego, al igual que con Yolanda, después de que Judy murió, los asesinos abandonaron su cuerpo desnudo. Judy fue encontrada en la mañana del 1 de noviembre de 1977, tirada boca arriba en el suelo de una calle en La Crescenta, que es un vecindario en Los Ángeles, y aparentemente, según las fuentes, la persona que encontró a Judy esa mañana en realidad cubrió su cuerpo desnudo con una lona mientras esperaban a que llegara la policía porque no querían que los niños que iban camino a la escuela esa mañana tuvieran que ver eso. Cuando llegó la policía, supieron de inmediato que Judy había sido asesinada. Era obvio con solo mirar su cuerpo. Podían ver marcas en su cuerpo de donde había estado atada. Vieron la marca de la ligadura. Los científicos también encontraron una fibra en el párpado de Judy Miller que sugería que había sido vendada de los ojos durante el ataque. Pero lo que la policía no vio en el cuerpo de Judy fueron marcas de arrastre que habrían esperado ver, suponiendo que el asesino habría tenido que arrastrarla por el suelo hasta el lugar donde la encontraron. A menos, por supuesto, que hubiera 2 asesinos y la hubieran cargado. La policía ahora debía investigar 2 asesinatos. 2 mujeres jóvenes habían sido brutalmente violadas y asesinadas en solo 15 días, y no pasaría mucho tiempo antes de que tuvieran un tercer asesinato muy similar en sus manos. Un par de días después de hallar muerta a Judy Miller, sus asesinos atacaron de nuevo. El 5 de noviembre, Lisa Kasten caminaba sola a su departamento cuando llamó la atención de Angelo Buono y Kenneth Bianchi. Lisa tenía 21 años. Trabajaba como mesera en un restaurante, pero también formaba parte de un grupo de baile llamado las LA Knockers. Era una bailarina profesional. Y lo interesante de este caso es que Lisa no era una trabajadora sexual como Yolanda y Judy y todas las mujeres antes que ellas a las que los hombres habían violado. Antes de Lisa parecían enfocarse solo en trabajadoras sexuales. Se cree que, en primer lugar, supongo que era más fácil fingir arrestarlas porque estaban involucradas en el trabajo sexual, que era ilegal.
Y en segundo lugar, porque Buono y Bianchi creían que las trabajadoras sexuales no valían nada y que nadie las extrañaría. Probablemente nadie siquiera notaría si desaparecían, lo cual es simplemente vil. Pero claro, Lisa no era trabajadora sexual y supongo que lo cambiaron para hacerlo más emocionante para ellos. De todos modos, en la noche del 5 de noviembre, Lisa terminó su turno en el restaurante donde trabajaba y, mientras caminaba a casa, fue atacada por Bianchi y Buono. Al igual que con las dos primeras víctimas, le mintieron a Lisa y le dijeron que eran policías, le mostraron la placa falsa y le dijeron que necesitaban llevarla a la estación de policía para interrogarla sobre algo. Sin embargo, nunca la llevaron a una estación de policía. La secuestraron y la llevaron al taller de tapicería donde fue sometida a un ataque horrible. La ataron, fue violada por los dos hombres y luego estrangulada hasta la muerte. Al día siguiente, el cuerpo sin vida de Lisa fue hallado entre arbustos en una zona de Glendale, California. Y cuando la policía llegó a la escena, notaron que tenía lesiones muy similares a las de Judy Miller. Tenía marcas de ligadura en el cuello por la estrangulación y tenía marcas en las muñecas y en los tobillos de donde había sido atada. Ahora se cree que alrededor de esta misma época, a principios de noviembre de 1977, los asesinos intentaron secuestrar a otra joven. Sin embargo, fallaron. Aunque digo que fallaron, en realidad abortaron el plan cuando se dieron cuenta de quién era la joven. Su nombre era Catalina Law. Tenía unos 24 años en ese momento y su padre era el famoso actor Pedro Lau. Pedro había participado en varias películas diferentes, incluyendo Casablanca y Casino Royale. Era muy conocido en esa época, en los años 70. Una noche de noviembre de 1977, la hija de Pedro, Catalina, fue abordada por Angelo Buono y Kenneth Bianchi mientras buscaban a su próxima víctima y decidieron que sería Catalina. Se le acercaron con sus placas de policía falsas, planeaban secuestrarla y matarla hasta que al menos vieron una foto que Catalina tenía en su poder. Era una foto de ella con su padre, Pedro Moore, y cuando Angelo y Kenneth vieron la identificación de Catalina y leyeron su nombre, se dieron cuenta de quién era ella. Se dieron cuenta de que ella era la hija de un actor famoso. Y se cree que en cuanto se dieron cuenta de eso, decidieron no seguir adelante, no matar a Catalina porque les preocupaba que el asesinato de la hija de una persona famosa atrajera mucha más atención. Mientras más atención recibían, mayor era el riesgo y la posibilidad de ser atrapados, por eso cancelaron el plan. Dejaron a Catalina sola y no fue hasta que Buono y Bianchi fueron capturados más tarde, cuando ella se dio cuenta de que fueron ellos quienes se le acercaron esa noche. Ella había escapado de 2 asesinos seriales y en ese momento ella ni siquiera lo sabía. La cuarta víctima de asesinato de Buono y Bianchi fue Juana King. Tenía 28 años y era modelo y aspirante a actriz. Juana desapareció el 9 de noviembre de 1977 después de que Kenneth y Angelo se le acercaron mientras estaba en una parada de autobús en Hollywood. Podemos asumir que usaron la misma táctica con Juana que con las víctimas anteriores. Mostraron sus placas de policía, le dijeron que tenía que irse con ellos y luego la llevaron al taller de Buono, donde sufrió el mismo destino que el resto de las víctimas. Fue violada por los 2 hombres, la estrangularon hasta matarla y luego se llevaron su cuerpo y lo abandonaron entre unos arbustos junto a la autopista Golden State. Ahora, el cuerpo de Jane en realidad no fue encontrado por un tiempo. No la encontraron hasta el 23 de noviembre, aproximadamente 2 semanas después de que desapareció, y para ese momento ya se habían encontrado 3 víctimas más de Buono y Bianchi. Así que, aunque técnicamente Jane fue la 4ª víctima de asesinato, fue la 7ª en ser encontrada. Y eso solo te muestra qué tan rápido estaban actuando estos asesinos. Realmente fue una ola de asesinatos en serie. Habían secuestrado y asesinado a 7 personas en cuestión de semanas. Realmente no tenían un periodo de descanso entre cada uno. Era solo matar tras matar tras matar.
Solo un par de días después del asesinato de Jane King, el 13 de noviembre, Buono y Bianchi volvieron a salir a las calles en busca de su próxima víctima, y fue entonces cuando se encontraron con dos chicas jóvenes, Sonia Johnson y Dolores Capita, que tenían solo 12 y 14 años. Sonia tenía 14 y Dolores 12 años. Las dos chicas jóvenes salieron de compras esa tarde y luego tomaron un autobús de regreso a casa. Se bajaron del autobús en York Boulevard y North Avenue 46 y prácticamente tan pronto como lo hicieron, fueron detenidas por dos hombres que por supuesto pensaron que eran policías. Buono y Bianchi les pidieron a Dolores y Sonia subir al auto, pero ellas no lo hicieron. No dudaron ni un segundo. Eran dos chicas jóvenes vulnerables, dos niñas. Iban a hacer lo que estos hombres les dijeran porque no querían meterse en problemas. Así que subieron al auto y luego las llevaron de regreso al taller de Buono, donde las ataron, amordazaron y las mantuvieron cautivas. Buono y Bianchi no mataron a las chicas de inmediato, las mantuvieron con vida durante 5 días. 5 días como prisioneras. Quiero decir, es simplemente inconcebible, ¿no? Imaginar por lo que pasaron esas chicas en ese tiempo. El miedo intenso que debieron sentir durante su cautiverio. Ambas chicas fueron violadas repetidamente por ambos hombres hasta que finalmente fueron estranguladas hasta la muerte, después de sus muertes. Los asesinos dejaron los cuerpos en un basurero junto a la autopista Interestatal 5, cerca del estadio de los Dodgers de Los Ángeles. Sus cuerpos fueron descubiertos el 20 de noviembre de 1977, una semana después de que desaparecieron, y fueron encontrados por un par de niños que al principio pensaron que eran maniquíes cuando los vieron por primera vez. Sin embargo, rápidamente se dieron cuenta de que no era así, que no eran maniquíes, eran cuerpos reales, sin vida, así que llamaron a la policía al lugar. Buono y Bianchi tendrían a su séptima víctima pocos días después de los asesinatos de Sonia y Dolores. La séptima víctima fue Christina Weckler. Tenía 20 años y era una estudiante destacada en el Art Center College of Design en California, donde obviamente estudiaba arte. Ahora, a diferencia de las víctimas anteriores, Christina en realidad no era una desconocida para las personas que terminarían siendo sus asesinos, aunque creo que sí lo era para Buono, pero no para Bianchi. Ella conocía a Kenneth Bianchi porque en realidad vivían bastante cerca uno del otro. Eran vecinos, vivían en la misma calle. Ella vivía en un departamento en la avenida East Garfield en Glendale, así que se conocían y probablemente ella habría confiado en él. Así que cuando Bianchi lo buscó en noviembre de 1977 diciendo que ahora era un oficial de policía y que tenía que irse con él porque había habido un incidente relacionado con su auto, ella le creyó y se fue con él. Por supuesto, todo esto era solo una mentira, su auto estaba bien, Kenneth no era un oficial de policía, pero para cuando Christina se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Fue secuestrada y llevada a la casa de Angelo Buono. Le ataron las muñecas, le ataron los tobillos y a Christina tampoco la mataron de inmediato. De manera repugnante, antes de matarla, Buono y Bianchi decidieron que querían hacer algunos experimentos con Christina. Querían torturarla. O como parte de esta tortura le pusieron una bolsa de plástico sobre la cabeza y luego le metieron una manguera de gas. Obviamente querían que ella inhalara los gases tóxicos y se ahogara. Pero además de eso, los hombres tomaron algunos productos de limpieza y literalmente le inyectaron estos químicos a Christina. Le inyectaron los brazos y el cuello solo porque querían ver qué pasaba. Después de la muerte de Christina, su cuerpo fue dejado en una ladera en Highland Park y creo que en realidad la encontraron el mismo día que a Sonia Johnson y Dolores Capita, el 20 de noviembre de 1977. Así que el mismo día se descubrieron 3 víctimas de asesinato, sumando un total de 7. Cuando encontraron a Christina, se notó que tenía las mismas marcas de ligadura que la víctima anterior. Tenía marcas en las muñecas, en los tobillos, en el cuello, pero de nuevo no había marcas de arrastre en su cuerpo, lo que indicaba que la habían cargado hasta el lugar donde la encontraron.
Y creo que fue en este momento cuando la policía realmente empezó a conectar los puntos, realmente empezaron a darse cuenta de que tenían a un asesino serial en sus manos, pero no solo uno, sino dos. Estaban seguros de que la ausencia de marcas de arrastre en los cuerpos de las víctimas, probablemente hombres, indicaba que había dos personas involucradas aquí. No era solo un perpetrador, era una pareja de asesinos. Ahora, cuando la policía comenzó su investigación sobre el asesinato de Cristina, el nombre de Kenneth Bianchi fue uno con el que se toparon. Creo que en parte porque eran vecinos, pero también porque aparentemente Cristina había escrito el nombre de Kenneth en uno de sus cuadernos y junto a él lo describió como, cito, un vendedor de autos usados. Y creo que lo que quería decir con eso era que Kenneth era alguien que realmente sabía venderse a sí mismo. Tenía ese tipo de carisma. De hecho, eso era algo que mucha gente decía sobre Kenneth Bianchi. Era un hombre encantador, capaz de convencer o encantar a cualquiera para hacer cualquier cosa. Y se cree que ese era como su papel principal en los asesinatos. Él era quien convencía a las víctimas de subirse al auto con él. Él podía parecer un tipo amigable y carismático, así que la gente no sentía inquietud o inseguridad en su presencia, mientras que Angelo Buono realmente no tenía eso, no tenía ese tipo de personalidad, así que realmente necesitaban a Bianchi para poder llevar a cabo estos asesinatos con éxito. Como decía, el nombre de Kenneth Bianchi salió a relucir durante la investigación del asesinato de Cristina. Sin embargo, la policía tenía tantas otras pistas y líneas de investigación que seguir, y supongo que en ese momento no le prestaron suficiente atención a ese nombre como tal vez debieron haberlo hecho, porque estaban completamente distraídos con todo lo demás. Así que, una vez más, Buono y Bianchi pudieron pasar desapercibidos y quedaron libres para matar de nuevo. Sin embargo, para este punto ya había muchos oficiales de policía uniformados apostados en el área noreste de Los Ángeles, de donde creo que la mayoría de las víctimas hasta ahora habían sido secuestradas o vistas por última vez. Los detectives reconocieron ese patrón, así que pusieron a oficiales de policía en las calles de esa zona como una especie de seguridad. Y cuando Buono y Bianchi se dieron cuenta de esto, decidieron que necesitaban buscar a su próxima víctima más lejos. Secuestraron a su octava víctima de una zona en el Valle de San Fernando, en California, a más de 20 millas de distancia. Su nombre era Lauren Wagner. Era estudiante universitaria de negocios, tenía 18 años y vivía con sus padres. La noche del 28 de noviembre de 1977, Lauren iba en su auto, manejaba hacia su casa y no tenía idea de que estaba siendo seguida por dos asesinos seriales. Bianchi y Buono habían estado conduciendo por la zona esa noche buscando a otra joven a la que pudieran secuestrar, y cuando vieron a Lauren siguieron su auto hasta su casa. Lauren estacionó su auto en una calle muy cerca de su casa, estaba justo enfrente, y creo que antes de que siquiera tuviera la oportunidad de bajarse de su auto, Bianchi y Buono ya estaban ahí, estaban en la ventana de su auto. Como de costumbre, le dijeron que eran policías y que tenía que subirse a su auto e irse con ellos. Pero Lauren estaba muy dudosa, lo cual creo que Buono y Bianchi no estaban realmente acostumbrados. Usualmente sus víctimas confiaban y se iban con ellos, pero Lauren no lo hizo. Ella parecía bastante aprensiva al principio y de alguna manera se resistió al inicio, pero desafortunadamente al final lograron meterla en el vehículo. Una vez que estuvo atrapada dentro, se dirigieron directamente a la casa de Angelo Buono. Ahí Lauren fue amordazada, fue atada, la amarraron a una silla en la sala de su casa y la torturaron. De hecho, le pusieron cables eléctricos en las manos a Lauren y luego los conectaron a la pared para que los cables la electrocutaran. También fue violada por los dos hombres antes de ser estrangulada hasta la muerte y su cuerpo desnudo fue abandonado en una ladera. Cuando la encontraron al día siguiente, la policía volvió a notar las mismas marcas de ligadura en su cuerpo que habían visto en víctimas anteriores. También notaron heridas en la palma de su mano. Tenía marcas de quemaduras en las manos por donde había sido electrocutada. Además de eso, se encontró una fibra en el cuerpo de Lauren.
se encontró pegada en una de sus manos, donde sus asesinos habían usado cinta para atarla y también para pegarle los cables eléctricos. El adhesivo de la cinta hizo que la fibra se quedara pegada, así que la fibra fue recolectada como evidencia. Y lo que es absolutamente desgarrador de este caso es que antes de que la policía pudiera siquiera llegar con Lauren, los medios de comunicación se adelantaron y dieron la noticia antes que él a su familia. A estas alturas, casi todo Los Ángeles sabía que la policía buscaba a un asesino serial. La noticia del hallazgo de una octava víctima se difundió como pólvora. Muy pronto estaba en todas las noticias. Y los padres de Lauren se enteraron de su muerte cuando los periodistas llegaron a su puerta, desesperados por entrevistarlos sobre el asesinato de su hija, lo cual es simplemente terrible. Ahora, cuando se inició la investigación del asesinato de Loren Wagner, en realidad no pasó mucho tiempo antes de que la policía recibiera una pista, de hecho, una pista bastante importante. Uno de los vecinos de Lauren se presentó diciendo que vio algo la noche en que ella desapareció el 28 de noviembre. De hecho, presenciaron el secuestro de Lauren. Esta vecina dijo que vio como dos hombres metían a Lauren en un auto y aparentemente esta vecina dijo que parecía que Lauren estaba siendo arrestada. Parecía que estos dos hombres eran policías que la estaban subiendo a la parte trasera de un coche patrulla. Así que esto prácticamente confirmó la teoría de la policía de que había dos personas responsables de estos asesinatos. Dos asesinos trabajaban juntos. También fue más o menos en esta misma época, después de que se encontró el cuerpo de Lauren, que los medios le dieron un nombre a estos asesinos no identificados, y ese nombre, por supuesto, fue los estranguladores de la colina, porque obviamente la mayoría de las víctimas fueron encontradas abandonadas en laderas y porque la causa de muerte era estrangulamiento. Y como seguro te imaginas, todo el mundo estaba absolutamente aterrorizado porque no parecía que la policía estuviera más cerca de atrapar a los responsables. Y estaba claro para todos que estos asesinos no iban a detenerse. No iban a detener su ola de asesinatos hasta que fueran atrapados. ¿Cuántas vidas más iban a ser tomadas antes de que eso sucediera? Las mujeres jóvenes estaban especialmente aterrorizadas porque eran las principales víctimas de los ataques. Así que las mujeres estaban tomando frenéticamente clases de defensa personal, clases de karate, salían y compraban armas como pistolas. Realmente puedo imaginar lo aterrador que debió ser una mujer joven en esa zona en ese momento, sabiendo que existía la posibilidad de que tú fueras la siguiente, que pudieras ser la próxima víctima del estrangulador de las colinas. Y lo que era aún más aterrador para estas mujeres era que ya no sabían en quién podían confiar. Como dije hace un momento, la vecina que presenció el secuestro de Loren Wagner dijo que parecía que los hombres que se la llevaron eran policías. ¿Estaban fingiendo ser policías? Así que cuando salió esta noticia, las mujeres tenían miedo de la policía, precisamente de las personas que se suponía que debían protegerlas. No sabían qué hacer si en algún momento las detenía un oficial de policía. ¿Resistirse o irse voluntariamente con ellos? No sabían qué hacer porque no podían confiar en que ninguno de los oficiales fuera uno de los estranguladores de la colina. Así que, por supuesto, esto significaba que había aún más presión sobre la policía para atrapar a los asesinos, y rápido. Así que se formó un grupo especial de 100 oficiales de policía para perseguirlos e identificarlos. Pero, tristemente, aún habría más víctimas antes de que llegara ese día. A mediados de diciembre de 1977, Angelo Buono y Kenneth Bianchi decidieron que estaban listos para matar de nuevo. Sin embargo, debido a toda la atención de los medios y la cobertura de noticias que este caso estaba recibiendo, y por la cantidad de policías patrullando las calles, ellos eran muy conscientes de que ahora había un riesgo extremadamente alto de ser atrapados si salían a hacer su rutina habitual de conducir por Los Ángeles buscando víctimas. Así que en lugar de salir a buscar una víctima ellos mismos, decidieron que intentarían hacer que su novena víctima viniera a ellos.
Ahora, Kenneth Bianchi vivía en un edificio de departamentos y en ese momento sabía que uno de los departamentos cercanos al suyo estaba vacío. No había nadie viviendo ahí. Así que le sugirió a Buono que debían meterse en ese departamento desocupado, llamar a una agencia de trabajadoras sexuales fingiendo ser un cliente y pedir que enviaran a una trabajadora sexual a esa dirección. Y luego, cuando llegara la trabajadora sexual que enviaran, podrían asesinarla ahí mismo en ese departamento vacío. Como el departamento estaba vacío, la policía probablemente no podría rastrear a quien llamó a la trabajadora sexual. Y eso fue exactamente lo que hicieron Buono y Bianchi el 13 de diciembre de 1977. Hicieron la llamada y esperaron dentro del departamento. Una joven llamada Kimberly Martin apareció. Ella tenía solo 17 años y en realidad no llevaba mucho tiempo trabajando para la agencia de trabajadoras sexuales. Creo que solía trabajar sola en la calle, esperaba en las calles a que los clientes se le acercaran. La única razón por la que decidió trabajar para una agencia fue porque tenía mucho miedo de estar en las calles por la noche, ya que sabía que había un asesino serial suelto. Poco sabía ella que esos asesinos seriales estaban dentro del departamento al que acababa de ser llamada. Literalmente, en cuanto Kimberly llegó, fue atacada por los dos hombres y trató desesperadamente de defenderse. Realmente luchaba por su vida. Ella estaba haciendo todo lo posible por salir de ese departamento y, al hacerlo, sufrió una lesión grave en la cabeza. Se cree que hubo una lucha violenta entre ella y los asesinos y le golpearon la cabeza contra una pared. Una vez que tuvieron a Kimberly bajo control, probablemente ya estaba inconsciente en ese momento. La llevaron a la casa de Buono, al taller de tapicería donde sufrió el mismo destino que las víctimas anteriores. Fue violada y estrangulada hasta morir. Kimberly fue hallada al día siguiente, el 14 de diciembre de 1977. Fue descubierta desnuda en una ladera, igual que muchas de las otras víctimas. Sin embargo, esta vez Buono y Bianchi tuvieron mucho cuidado en cómo la dejaron. Kimberly fue ubicada en una posición específica. Creo que sus piernas estaban algo rectas y sus brazos extendidos hacia los lados, casi como Jesús en la cruz. Y la colina en la que la dejaron era una colina que tenía vista al centro de Los Ángeles. Mucha gente habría visto su cuerpo, y Buono y Bianchi obviamente querían eso. Era como si estuvieran enviando un mensaje a la policía y al público. Un mensaje como: nos han apodado los estranguladores de la colina y eso es exactamente lo que somos y nunca podrán atraparnos. Parecía que se burlaban de la policía y disfrutaban hacerlo. Kenneth Bianchi, en particular, lo estaba disfrutando porque en realidad todavía era voluntario en la reserva del Departamento de Policía de Los Ángeles. Y no tengo ninguna duda de que él habría disfrutado el hecho de que, durante toda su ola de asesinatos junto con Buono, todavía estaba activamente involucrado con la policía. Sus compañeros voluntarios del Departamento de Policía de Los Ángeles no sabían que él cometía estos crímenes atroces. De hecho, durante los asesinatos él salía a patrullar con la policía, iba en recorridos con ellos, y solo un par de días después de que Kimberly Martin fue asesinada, él se ofreció como voluntario para salir a patrullar con el sargento local. Y durante esto, él seguía haciéndole un montón de preguntas al sargento sobre el asesinato de Kimberly y, creo, sobre el caso del estrangulador de la colina en general, probablemente porque quería saber exactamente qué sabía la policía. Quería más o menos medir si estaban más cerca de identificar a los asesinos, de identificarlo a él. El 10º y último asesinato que Buono y Bianchi cometieron como dúo no ocurriría hasta febrero de 1978, un par de meses después de que Kimberly fue asesinada, lo cual era bastante inusual para ellos. Todos sus asesinatos hasta ese momento habían sido en sucesión muy rápida. Cometieron 9 asesinatos en aproximadamente 2 meses, pero se cree que decidieron tomarse un pequeño descanso por un tiempo corto, solo para mantenerse fuera del radar y pasar desapercibidos. También leí en una fuente que la madre de Angelo Buono murió en enero de 1978, así que me pregunto si tal vez eso tuvo algo que ver con por qué se detuvieron por un tiempo. En febrero de 1978, su ola de asesinatos continuó. Fue el 16 de febrero de 1978 cuando Cindy Lee Hotsworth, de 20 años, se convirtió en su 10ª víctima.
En ese momento Cindy era estudiante universitaria y según algunas fuentes también trabajaba medio tiempo como mesera. Ese día fatídico, Cindy fue al taller de tapicería de autos de Angelo Buono porque quería que él hiciera algunos trabajos en su auto y literalmente en cuanto Buono la vio, supo que quería que ella fuera la próxima víctima. Y cuando Kenneth Bianchi llegó al taller poco después, estuvo de acuerdo. Así que Cindy fue tomada como rehén, la ataron, la violaron, la torturaron y luego la estrangularon hasta matarla. Ahora, como Cindy obviamente tenía su auto con ella en el taller, los dos asesinos decidieron que en vez de transportar su cuerpo en uno de sus autos, iban a usar el de ella. Pusieron su cuerpo en la cajuela de su vehículo y luego condujeron hasta un acantilado cerca de la autopista Los Angeles Crest. Una vez que llegaron, ellos salieron del auto y lo empujaron por el acantilado con el cuerpo desnudo de Cindy todavía en la cajuela y justo al día siguiente encontraron el auto. Cindy fue encontrada y la policía supo que era otra víctima de los estranguladores de la colina porque tenía las mismas heridas que las demás. Había sido violada, murió por estrangulamiento y presentaba las mismas marcas de ligaduras en donde la ataron. Pero algo realmente extraño sucedió después del asesinato de Cindy Lee Hott. Los asesinatos parecieron simplemente detenerse, y no solo por una semana, varias semanas o meses como antes. Esta vez parecían haberse detenido para siempre, lo cual dejó completamente desconcertada a la policía. Sin embargo, había una razón para esto. Bruno y Bianchi se detuvieron de repente por una razón. Y esa razón fue que tuvieron una discusión enorme. Como mencioné anteriormente, el más joven de los dos primos, Kenneth Bianchi, él en particular adoraba la atención que estos asesinatos estaban recibiendo. Le encantaba el hecho de que todos supieran sobre los estranguladores de la colina, al grado de que incluso presumía ante la gente sobre los asesinatos y decía cosas como «Oh, yo podría ser el estrangulador de la colina, ya sabes». Como sabemos, también salía de patrulla y acompañaba a la policía haciéndoles un montón de preguntas sobre la investigación de los asesinatos. Estaba jugando un juego muy arriesgado, pero en realidad no le importaba. Era arrogante y claramente se sentía invencible. Sin embargo, cuando Angelo Buono, su cómplice de asesinatos, supo que Bianchi presumía los crímenes ante otros y hacía preguntas a los policías, se enfureció absolutamente con su primo. Estaba tan enojado de que Bianchi hubiera sido tan descuidado, los estaba arriesgando a ser atrapados. De hecho, estaba tan enojado que Buono le dijo a Bianchi que ya no quería tener nada que ver con él. No quería volver a verlo nunca más y así fue. Ese fue el final de su relación. Ese fue el final de su ola de asesinatos como dúo. Terminó con Cindy Lee Hoxworth. Más o menos en la misma época, de hecho, muy poco después de que Cindy Lee Hoxworth fuera asesinada en febrero de 1978, Kenneth Bianchi, de 27 años, se convirtió en padre. Él y su novia de ese entonces, Kelly, tuvieron un hijo juntos, tuvieron un hijo llamado Sean, y sorprendentemente, a pesar de lo malvado que era este hombre, se enamoró completamente de su hijo. Él adoraba a este pequeño niño. Así que estaba absolutamente destrozado cuando solo un par de meses después de que nació, en mayo de 1978, le quitaron a su hijo. Verás, fue cuando su novia Kelly terminó con él. Ella decidió que ya no quería estar con Kenneth, así que terminó la relación y se mudó con su hijo hasta Bellingham, que es una ciudad en el estado de Washington. Y Kenneth no quería estar sin su hijo, así que se mudó con ellas. Las siguió hasta Washington. Consiguió un trabajo allí, empezó a trabajar como guardia de seguridad, tenía una vida completamente nueva. Y por lo que dicen, le gustaba su nueva vida en Washington. Pero había algo de su vida anterior que extrañaba muchísimo. Y eso era matar. Cometer asesinatos se había vuelto como una adicción para Kenneth Bianchi ahora. Y así, aunque ya no estaba en contacto con su antiguo compañero de asesinatos, Angelo Buono, decidió que iba a matar de nuevo, pero esta vez, por supuesto, estaría sola.
Tan solo 8 meses después de mudarse a Washington, en enero de 1979, Kenneth Bianchi ideó un plan para llevar a cabo un doble asesinato. Karen Mandic, de 22 años, y Diane Wilder, de 27 años, eran dos estudiantes de la Universidad Western Washington. Vivían juntas como compañeras de cuarto. Y como eran estudiantes universitarias, me imagino que estaban ansiosas por ganar un dinero extra. Así que aprovecharon una oportunidad que les presentó Kenneth Bianchi. Un día él les ofreció pagarles $100 básicamente por cuidar una casa, una propiedad que él estaba vigilando como guardia de seguridad. Y aceptaron, por supuesto, completamente inconscientes de sus verdaderas intenciones. El 11 de enero de 1979, Karen y Diane llegaron a esta casa y fueron recibidas por Kenneth Bianchi. Una vez dentro, Bianchi de alguna manera llevó a las dos jóvenes al sótano de la propiedad y en ese sótano las asesinó a ambas. Les puso una ligadura alrededor del cuello y las estranguló hasta la muerte. No estoy segura de si las violó o no. Algunas fuentes dicen que sí lo hizo, mientras que un documental que vi afirmó que se masturbó sobre uno de sus cuerpos. Pero después de sus muertes, él puso tanto a Karen como a Diane en la cajuela del auto de Karen. Luego condujo el auto hasta un área junto a una ladera en Washington y lo dejó ahí. Y los cuerpos de las chicas fueron encontrados el 12 de enero, justo un día después de que fueron asesinadas. Así que la policía inició una investigación por doble homicidio y esta vez Kenneth Bianchi no fue muy bueno cubriendo sus huellas, probablemente porque no tenía a Angelo Buono. Angelo Buono siempre fue realmente el cerebro detrás de todo esto, y como ahora no tenía a Buono, Bianchi no previó la conexión que la policía podría encontrar entre él y las víctimas Karen y Diane. Después de investigar los movimientos de Karen y Diane antes de sus asesinatos y hablar con sus amigos y familiares, se enteraron por el novio de Karen sobre el trabajo de cuidar una casa que ella y Diane habían aceptado. Incluso le dijo a su novio el nombre del guardia de seguridad que les había conseguido ese trabajo de cuidar la casa, Kenny Bianchi. Después de registrar el departamento de Karen y Diane, la policía también encontró un pedazo de papel en el que Diane había escrito el nombre de Kenneth Bianchi y junto a él escribió algo como que Kenneth las había llamado recientemente y que necesitaban devolverle la llamada. Así que después de descubrir todo esto y conectar los puntos, Kenneth Bianchi fue arrestado. Ahora, cuando la policía registró el departamento de Kenneth, aparentemente encontraron un montón de cosas que él había robado. Encontraron bienes robados, así que, por suerte, eso significaba que iban a poder mantenerlo bajo custodia. Por eso, mientras continuaban investigando estos asesinatos dobles de los que ahora lo sospechaban. Ahora, después de investigar un poco más a Bianchi, la policía de Bellingham descubrió algo muy interesante. Él tenía una licencia de conducir de California, así que al darse cuenta de que era de ahí, de Los Ángeles en California, la policía de Bellingham se puso en contacto con el Departamento de Policía de Los Ángeles. Creo que solo para averiguar si conocían a Kenneth Bianchi, si tal vez había estado involucrado en algún tipo de crimen violento cuando vivía en California. Y cuando el Departamento de Policía de Los Ángeles revisó la licencia de Bianchi, también notaron algo. Notaron su dirección de cuando vivía en Los Ángeles y se dieron cuenta de que Kenneth Bianchi solía vivir en la misma calle exacta en la que vivía Christina Beckler, una de las víctimas del estrangulador de las colinas. Él vivía ahí al mismo tiempo que Christina fue secuestrada y asesinada e inmediatamente la policía pensó que esto era sospechoso. Empezaron a pensar, espera, tal vez esta sea una pista potencial que quizás pasamos por alto en la investigación original y en la que no profundizamos lo suficiente. Pensaron, seguramente no puede ser solo una coincidencia que este hombre, Kenneth Bianchi, quien actualmente es el principal sospechoso de los asesinatos de 2 mujeres jóvenes en Washington, también haya vivido en la misma calle que otra joven que fue asesinada en Los Ángeles menos de 2 años antes. El Departamento de Policía de Los Ángeles comenzó a preguntarse si Kenneth Bianchi era el hombre que buscaban y si él era la persona responsable de los asesinatos del estrangulador de las colinas.
La policía notó que los asesinatos del estrangulador de las colinas terminaron poco antes de que él se mudara a Washington, coincidiendo con la línea de tiempo. Así que Bianchi fue entrevistado sobre los asesinatos que la policía sospechaba que él había cometido, y creo que al principio intentó negarlo, pero eventualmente como que dejó de negar y básicamente afirmó que tenía trastorno de personalidad múltiple. Tenía dos personalidades. Una de ellas era Kenneth Bianchi y la otra se llamaba Steve Walker. Steve era su alter ego y él afirmaba que Kenneth no era responsable de los asesinatos, sino que Steve lo era. También dijo después que tenía una tercera personalidad llamada Billy. Aunque, curiosamente, esto fue después de que le informaron que las personas con trastorno de personalidad múltiple usualmente tienen más de dos. Así que de repente añadió a Billy, pero se mantuvo en la historia de que Steve era el malo, él era el asesino. Sin embargo, los investigadores realmente no creyeron esto ni por un minuto. No creían que Kenneth tuviera trastorno de personalidad múltiple. Ellos creían que él estaba fingiendo con la esperanza de que lo consideraran demasiado inestable mentalmente para ser responsable de sus acciones. Los detectives trajeron al doctor Martin Orne, uno de los mejores psiquiatras criminales de Estados Unidos, para probar si creía que Bianchi tenía personalidades múltiples. Y después de examinar extensamente a Bianchi y entrevistarlo varias veces, concluyó que Bianchi estaba fingiendo. Él creía firmemente que estaba mintiendo sobre este Steve Walker. Por lo que puedo entender, a pesar de esto, Bianchi aún decidió declararse no culpable de los cargos por razón de locura, lo que significaba que el caso tendría que ir a juicio, aunque cuando los investigadores dijeron que buscarían la pena de muerte para él, si llegaba a ser condenado, entró en pánico y dijo que quería llegar a un acuerdo con ellos. Y fue entonces cuando Kenneth Bianchi le contó a la policía sobre su primo, Angelo Buono, la segunda mitad del dúo conocido como los Estranguladores de la Colina. Le dijo a la policía que él y Buono cometieron juntos los 10 asesinatos de los Estranguladores de la Colina. E hizo un trato con los investigadores. Se declararía culpable de los cargos y les contaría todo. Incluso daría pruebas en contra de Buono siempre y cuando no recibiera la pena de muerte. Él estaba aterrorizado de recibir la pena de muerte, así que ambas partes aceptaron este trato. Bianchi estuvo de acuerdo y los investigadores también. Así que Bianchi se sentó con los detectives y les contó todo. Cómo y cuándo comenzaron los asesinatos, cómo encontraban a sus víctimas, todos los detalles sobre los homicidios que podía recordar, absolutamente todo. En octubre de 1979, Angelo Buono fue arrestado. En ese momento tenía unos 44 o 45 años y lo negó todo. Él dijo que era inocente, que Kenneth era un mentiroso y que no tenía absolutamente nada que ver con ninguno de los asesinatos. La policía comenzó a buscar pruebas que lo vincularan con los crímenes. Sí, tienen las declaraciones de Kenneth Bianchi, pero no podían depender solo de eso. Sabían que eso no bastaba para condenarlo, necesitaban más. Así que registraron su casa en Los Ángeles y también su taller de tapicería de autos, su taller donde Bianchi les dijo que habían ocurrido los asesinatos. Sin embargo, la policía tuvo problemas para encontrar algo. Buscaron huellas dactilares que pudieran haber dejado las víctimas, pero no encontraron ninguna. Y la razón de esto era porque Angelo Buono realmente limpiaba meticulosamente tanto su casa como su taller, creo que después de cada asesinato. En realidad, él era una persona muy limpia. Él estaba limpiando todo el tiempo, así que cualquier huella dactilar simplemente habría sido eliminada. Y obviamente en ese entonces, a finales de los 70, la policía no tenía el uso de ácido desoxirribonucleico ni tecnología forense. Lo único que realmente podían buscar eran huellas dactilares, pero no había ninguna. Pero al final lograron un avance importante. Si recuerdas, al principio del video hablamos de cómo, cuando encontraron el cuerpo de la segunda víctima, Judy Miller, las autoridades recuperaron una fibra de su párpado.
Era una fibra de poliéster blanca, así que en ese momento fue recolectada y almacenada como posible evidencia. Y cuando se identificó a Bruno y después de realizar pruebas descubrieron que esta fibra en el párpado de Judy coincidía perfectamente con un material de tapicería que Bruno tenía en su taller, lo que probaba que Judy había estado en su taller poco antes de que encontraran su cuerpo sin vida. Este material se usó para vendarle los ojos. Además de eso, la policía pudo vincular a Angelo Bruno con otra fibra que se encontró en el cuerpo de la víctima número 8, Lauren Wagner. La fibra se encontró pegada a su mano y coincidía con una silla que Bruno tenía en su sala. Esta era la silla a la que Buono y Bianchi ataban a sus víctimas. Así que esa era una prueba sólida que vinculaba a Buono con el caso y fue acusado. Como parte de su acuerdo, Kenneth Bianchi se declaró culpable de 7 cargos de asesinato. Se declaró culpable de los asesinatos de Karen Mandic y Diane Wilder, que obviamente ocurrieron en Washington, los 2 asesinatos que cometió solo. Y también se declaró culpable de 5 de los asesinatos del estrangulador de las colinas. No estoy segura de por qué solo fue acusado de 5. Supongo que eso debió haber sido parte de su acuerdo de culpabilidad. Aunque algo realmente extraño que sucedió durante todo este tiempo mientras Bianchi y Buono estaban siendo procesados, que simplemente tenía que mencionar, fue que Bianchi comenzó una nueva relación con una mujer llamada Veronica Lynn Compton y Veronica estaba completamente obsesionada con Kenneth Bianchi. En realidad, ella tenía una obsesión con los asesinos seriales en general y se puso en contacto con Bianchi mientras él estaba detenido y le envió una copia de esto. Guión que ella había escrito sobre una asesina serial. El guión se llamaba La cortadora mutilada y Verónica básicamente quería la opinión de Kenneth Bianchi sobre él, ya que él mismo era un asesino serial. Mientras seguían conversando, su obsesión con Bianchi solo crecía y comenzaron una relación. Y durante su relación, Bianchi le compartió a Verónica un plan que él había ideado, un plan para sacarlo de la prisión, supongo, para que pudieran estar juntos de verdad. Bianchi dijo que Verónica debía cometer un asesinato en Los Ángeles que fuera prácticamente idéntico a los asesinatos del estrangulador de la colina, para que, con suerte, la policía pensara que tenían a los tipos equivocados, que el verdadero asesino seguía suelto. Estoy bastante segura de que para entonces Bianchi ya había confesado, pero de todos modos él le contó a Verónica sobre este plan y, increíblemente, al parecer ella aceptó. Ella aceptó hacer esto por Kenneth. Estaba dispuesta a hacer cualquier cosa si eso significaba que él podría ser libre. Así que un día Verónica atrajo a esta joven a un motel e intentó matarla. Intentó estrangularla hasta matarla, pero afortunadamente esta mujer pudo defenderse. Pudo dominar a Verónica y sobrevivió. Verónica fue arrestada, fue declarada culpable de este crimen y enviada a prisión, aunque no estoy segura de por cuánto tiempo. Pero bueno, como decía antes, Kenneth Bianchi se declaró culpable de 7 cargos de asesinato, mientras que Angelo Buono, por otro lado, siguió negándolo todo y se declaró inocente de todos sus cargos, lo que significaba que su caso tendría que ir a juicio. Según las fuentes, hubo bastantes retrasos alrededor de su juicio, lo que significó que realmente no comenzó hasta la primavera de 1982. Durante el juicio, su primo y cómplice Kenneth Bianchi testificó contra él según su acuerdo de culpabilidad. Él dio testimonio para la fiscalía, aunque algunas fuentes afirman que parecía que Bianchi seguía intentando sabotear el juicio. Testificó como testigo durante aproximadamente 6 meses. Este fue un juicio muy largo y durante sus testimonios constantemente cambiaba su versión de los hechos. Simplemente no fue nada cooperativo. Casi parecía que, a pesar de ser quien lo implicó, quería que Buono se saliera con la suya. Sabra Hannam fue una de las muchas testigos que se presentaron durante el juicio. Si recuerdas, ella fue una de las 2 mujeres que Bianchi y Buono obligaron a prostituirse antes de iniciar su serie de asesinatos. Fue violada repetidamente por ambos hombres, fue golpeada, la mantuvieron prisionera, pero afortunadamente logró escapar con vida y contó su historia durante el juicio. Ella relató al tribunal cómo la trataron los 2 hombres. Al final del juicio, en noviembre de 1983, Angelo Bruno,
de 49 años, fue declarado culpable de 9 cargos de asesinato. El único asesinato por el que no fue condenado fue el primero, el asesinato de Yolanda Washington. Y la razón de eso fue porque, si recuerdas, Kenneth Bianchi fue quien físicamente estranguló a Yolanda hasta la muerte. A diferencia de las otras víctimas, ella fue asesinada en el asiento trasero de su auto y Angelo estaba conduciendo el auto mientras Kenneth mataba a Yolanda. Así que Buono no fue condenado por su asesinato, pero fue declarado culpable de todos los demás y fue sentenciado a cadena perpetua. Nunca iba a ser liberado. Después de ser condenado, fue enviado a la prisión estatal de Calipatria en California para cumplir su sentencia. Sin embargo, en 2002, a la edad de 67 años, Angelo Buono falleció tras sufrir un ataque al corazón. Kenneth Bianchi, por otro lado, también fue sentenciado a cadena perpetua. Sin embargo, su acuerdo de culpabilidad le permitiría solicitar la libertad condicional en el futuro. Sin embargo, ahora han pasado más de 40 años y él sigue tras las rejas. En 2010 pidió libertad condicional, pero se la negaron. Y según una fuente no podrá volver a solicitarla hasta 2025. Sin embargo, sí creo que es sumamente improbable que alguna vez lo dejen salir. Estaría completamente y absolutamente sorprendida si alguien autorizara su liberación. Kenneth Bianchi está actualmente encarcelado en la penitenciaría estatal de Washington. Él sigue vivo hoy en día. Él tiene 71 años. Como sabrás si viste mi video sobre los asesinatos del alfabeto, Kenneth Bianchi fue investigado como posible sospechoso en ese caso. Cubría ese caso hace apenas un par de meses, en mayo. Te lo dejo enlazado abajo si quieres verlo. Pero a principios de los años 1970, 3 niñas desaparecieron de las calles de Rochester, en Nueva York, y luego fueron encontradas asesinadas. Kenneth Bianchi residía en Rochester cuando ocurrieron estos asesinatos. Así que años después, cuando fue identificado como el estrangulador de las colinas, la policía de Rochester sí investigó la posibilidad de que tal vez él también fuera el asesino del alfabeto. Sin embargo, finalmente fue descartado cuando sus huellas demostraron no coincidir con una huella de palma que se encontró en el cuello de una de las víctimas. Y eso es todo por este caso. Ese es el infame caso de los estranguladores de la colina, Angelo Buono y Kenneth Bianchi. Un caso muy desgarrador, con tantas víctimas, tantas vidas arrebatadas. Así que, aunque su ola de asesinatos en realidad no duró mucho tiempo, tuvo un impacto tan grande y devastador como seguro te puedes imaginar. Pero sí, eso es todo por este caso. Siento que este video será muy largo, así que como siempre, avísame si llegaste hasta el final. También déjame saber tus opiniones sobre el caso en los comentarios. Me encantaría saber qué piensan ustedes. Puedes sugerirme otros casos para cubrir en el canal. Hay un formulario de solicitud en la descripción de todos mis videos. Si quieres solicitar un caso, probablemente ese sea el mejor lugar para hacerlo. Muchas gracias por ver. Por favor, denle like a este video y suscríbanse si aún no lo han hecho. Y nos vemos la próxima semana para otro misterio con Molly. Adiós.